En el año 2006, una pequeña desarrolladora japonesa llamada Punchline lanzaba el que sería su segundo y último juego, Rule of Rose. Este survival horror, exclusivo para la PlayStation 2, terminaría siendo un fracaso rotundo en ventas y críticas, pero a causa de un gran revuelo generado en torno a él por aquellos días, terminaría por convertirse finalmente en todo un título de culto. Los desarrolladores han declarado en más de una ocasión que su primer objetivo era el de crear un juego de terror que se distanciara de lo que solía ser de lo más habitual en los videojuegos, buscando enfatizar en un terror psicológico centrado en la niñez. Según testimonios de la época, los tópicos y formas de tratar los temas en los primeros bocetos del juego eran demasiado arriesgados y peligrosos a la vista de Sony Computer Entertainment, principal publisher del título, y se fueron descartando o suavizando en el camino. Sin embargo, las polémicas estallaron apenas se anunciaba su inminente salida en Occidente. Mientras en su país de origen el juego era solo clasificado como un producto apto para mayores de 15 años, en Estados Unidos no solo se subía esa edad a los 17, sino que Sony se desentendía por completo como publisher por ser un juego muy fuerte. Y así también en Europa fue directamente prohibido en muchos países, especialmente en algunos con los mercados más grandes como Reino Unido, Francia o Italia. Vale aclarar que esta histeria colectiva y el pánico moral occidental que generó este título no se debió solo a la desinformación y falta de profesionalidad de muchos políticos involucrados de la época, ya que, al parecer, ni siquiera se molestaban en mandar a jugar el título para intentar clasificarlo como correspondía, sino también en buena parte a que este juego pone en relieve ciertos temas incómodos alrededor de la niñez que muchos no querían, ni querrían tampoco hoy, aceptar o discutir. Temas urgentes y que no solo atañen a la responsabilidad de todos nosotros en sociedad, sino que también buscan crear una imagen poco convencional, pero realista, de la infancia moderna que muchos preferirían no tener que aceptar. Considero que el primer punto crucial a definir para entender conceptualmente a Rule of Rose es la niñez, como marqué anteriormente. Tal concepto debe entenderse, en el marco de la discusión que plantea este juego, como un momento de la vida, una etapa marcada por distintas formas de vivir, experiencias y procesos, y que se define en relación a la adultez, unilateralmente desde los mayores. La concepción sobre la niñez no ha sido siempre igual, ni en todos lados del mundo se comparte universalmente, aunque hoy en día existan ciertos acuerdos internacionales que intentan homologar derechos e ideas alrededor de los niños. Ahora bien, la importancia que se le da a esta obra a los niños y niñas no pasa por entender a los mismos como sujetos incompletos o en formación, sino que, de forma realmente admirable y renovadora, su concepción se centra sobre la importancia medular de la niñez en la construcción social, en la construcción del pensamiento y de la memoria. Para buena parte del sentido común, para la concepción más expandida y naturalizada de hoy en día de las últimas décadas, la niñez cuenta con un papel secundario y periférico en la construcción social y cultural. La infancia no solo es comprendida como una fase evolutiva más del desarrollo de todos los seres humanos, una en la que biológicamente somos más vulnerables y frágiles que los adultos, sino que al ser discriminados de ciertas prácticas, saberes y valores del mundo adulto, se termina por excluir a la niñez de la toma de decisiones, construcción de identidades y modos de vida. Esto da por resultado un pensamiento adultocéntrico. Como resalta la antropóloga María Fernanda Moscoso, el adultocentrismo vendría a constituir un sistema de relaciones que tienden a naturalizar el ser niño o adulto, como si ciertas actitudes, actividades y modos de relacionarse con el mundo fuesen solo de adultos o de niños. En un régimen adultocéntrico, la infancia sería pues el espacio de la ajenidad, de la otredad, de la exclusión en distintas esferas de la vida social. Ahora bien, siguiendo la lógica planteada en Rule of Rose, caer en este tipo de concepción de la niñez sería un grave error. Establecer la figura de la niñez como subalterna o subordinada generacional en la construcción cultural es catalogar el pensamiento y la experiencia de los niños como poco relevantes. La contradicción en la que cae esta lógica no solo radica en que los niños también pueden ser un agente más de la sociedad y la cultura a tener en cuenta, sino que ellos también serán sujetos adultos en un mañana. La niñez, con sus relaciones y vivencias, es parte esencial e indisociable de las acciones y decisiones de la consecuente adultez. Pero el problema de silenciar o invisibilizar la importancia de la niñez no solo se limita a esto, sino también a la imposibilidad de poder ver cómo al interno de las formas de relacionarse de los niños entre sí y con el mundo, se reproducen constantemente estructuras ilógicas de los adultos. Como remarca William Corsaro, importante sociólogo estadounidense, los infantes se apropian creativamente de información y conocimientos disponibles en los mundos adultos y reproducen, extienden y cambian significados a partir de su implementación en sus relaciones con el mundo y los demás. En Rule of Rose nos es posible ver representado esto de forma muy clara.
no solo vemos niños conflictuados, vulnerables y crueles, sino también adultos agresivos y enfermos, que marcan pautas de manera directa sobre los infantes del juego. Las formas y mecanismos que tienen los niños de este título para relacionarse no solo nos hablan de cómo ellos comprenden y se van desarrollando bajo cierta manera de entender el mundo y los lazos con los demás, sino que también son evidencia de cómo los adultos que los han cobijado les han enseñado a entender y vincularse con aquello que los rodea. Y al mismo tiempo, tanto los niños como los adultos se muestran en relaciones complejas y hasta antagónicas entre ellos. El juego genera, así, un bucle de relaciones y representaciones conflictivas, teniendo en cuenta que la misma protagonista del juego es adulta y debe recordar y desandar sus relaciones tanto con niños como con adultos, pero desde su niñez. El juego así es consciente de que está hecho por y para adultos, y por ello, en parte, su atmósfera de thriller y suspenso giran en torno a la figura de un otro infante, es decir, se establece una alteridad que es aquella de la infancia. Pero también busca concientizar de que la construcción de aquel mundo adulto no se reduce solo a ellos en cuanto a decisiones y acciones, sino también a partir de los niños y sus percepciones. Teniendo presente esta idea central alrededor de la niñez como constructora activa de sujetos y experiencias que Rule of Rose busca dejar manifiesta, podremos llegar a ver qué es aquello que este título busca transmitirle al jugador, aquello que tan bien es reflejado en este juego y que pareciera haber querido ser silenciado o reprimido por una buena parte de la sociedad. Como sucedió anteriormente, el terror en Rule of Rose se constituye a partir de la tensión que se genera al encuentro de una otredad fundada en la niñez, principalmente. Pero esa otredad no se restringe a la figura de otros niños, o por lo menos no son la única otredad amenazante aquí. El terror psicológico de este título se podría decir que está dividido en dos, delimitando dos esferas separadas que se mezclan y entretejen para intentar representar la complejidad de la mente humana. En este caso, particularmente, la complejidad de nuestra protagonista Jennifer. Las dos vertientes podrían esbozarse de la siguiente forma. La primera, más realista, es la que se le representa a Jennifer muy clara y vívidamente. Ciertas situaciones con los niños, ciertos eventos traumáticos específicos o ciertas crueldades padecidas contra ella. Mientras que en la otra cara de la moneda encontramos todas las representaciones fantasiosas o imaginadas de la protagonista. Una especie de contenidos oníricos latentes que generan cierta disrupción en la lógica de los recuerdos, pero que intentan hablarnos sobre elementos muy importantes para la trama. El escenario del Zeppelin en donde sucede buena parte del juego, las criaturas humanoides que nos atacan y sobre todo la imagen de los pocos adultos que aparecen a lo largo de la historia. Esta construcción del terror se lleva a cabo de esta forma porque los recuerdos sobre las vivencias de Jennifer, que podemos presenciar a lo largo del juego, son en su mayor parte una gran ficción que se ha hecho la misma protagonista sobre aquel momento específico de su vida. Los niños del orfanato se establecen como un peligro principalmente a través de las cinemáticas del juego, a través de aquello que nos va relatando la historia, pero no tanto de forma directa como enemigos a los que debemos hacerle frente o de los que debemos escapar. Estos últimos, en verdad, suelen ser fantasías inconscientes. Pulsiones de muerte expresadas por la mente de Jennifer en forma de diablillos, o imps en inglés, o monstruos humanoides bizarros, al revivir los acontecimientos por los que pasó. Las pulsiones de muerte, coloquial y resumidamente hablando desde la psicología clásica, podrían definirse como energía que busca ser satisfecha o descargarse, con tendencia a la repetición y de claro instinto agresivo de parte del individuo. Para lograr su cometido, estas pulsiones de muerte buscan un objeto, interno o externo al sujeto, para expresarse. Estas representaciones fantasiosas cumplen con el patrón típico del terror psicológico japonés, como resalta el filósofo y licenciado en lenguas modernas Luis Armando Osorio. Los elementos que suelen definir este tipo de terror suelen ser las expresiones de las emociones reprimidas y los instintos primitivos de los personajes. Los imps, que aparecen en momentos específicos y bastante significativos del juego, son una especie de representación de niños sin identidad, sin caras definidas, violentos, agresivos y obsesionados con la limpieza. No tienen identidad porque la pedofobia que se expresa en la mente de Jennifer, a través de ellos, deviene del temor que le generaban sus convivientes del orfanato, los cuales eran violentos y una amenaza real, pero al parecer no llegaban nunca a atacarla de manera directa, o buscando matarla como si hacen los diablillos. Además, muchas veces se muestran esquivos, siendo que esa actitud habla de la tendencia generalizada del grupo a disolver la responsabilidad de las acciones de las que toman parte individualmente en vez de representar a todo el colectivo. Así también la obsesión con la limpieza de estas criaturas podría ser expresión de cómo dentro del orfanato los adultos les exigían una y otra vez a los niños que mantengan los ambientes pulcros.
Pero también podemos ver cómo otros seres monstruosos hacen aparición eventualmente, como la princesa Sirena, que representa el abuso sufrido por Clara, una de las niñas del orfanato, por parte de Hoffman, director y maestro del mismo, o incluso el mismo Hoffman, en un estado físico alterado, mucho más grande que todo el resto de los personajes, y que se mueve de forma excesivamente rápida e impredecible, manifestando así cómo disturbaba la presencia de este sujeto a Jennifer. Las dos vertientes del terror en este juego se entretejen una con otra de manera dinámica constantemente. Como ejemplos rápidos podemos interpretar así cómo el temor que le generaba el grupo organizado de niños a Jennifer deviene en los imps, formas infantiles grotescas que expresan los peores miedos de la protagonista, o cómo el escenario principal del Zeppelin contextualiza ciertos eventos traumáticos del orfanato, ligándolos a un espacio asociado simbólicamente con la muerte para Jennifer, ya que por un accidente en Zeppelin la misma pierde a sus padres, y cómo ciertos eventos y temas reprimidos, no directamente asociados a la protagonista, toman formas abstractas e inexplicables a los ojos de ella. Ahora bien, si algo obvio se repite al interno de todas y cada una de las representaciones que constituyen al terror de Rule of Rose, es sin lugar a dudas las marcas sobre la niñez. Las fantasías inconscientes de Jennifer se hacen presentes para dejar en claro cuánto la han afectado a ella aquellas vivencias adentro del orfanato, cómo debía subsumirse al orden de facto establecido por el grupo de niños, y cómo los adultos de allí adentro, y especialmente su director, eran directamente responsables de todo lo que sucedía o dejaba de suceder, marcando de por vida a los infantes convivientes. En el caso de Jennifer, además, podría tenerse en cuenta también a su inicial secuestrador Gregory Wilson. Estas marcas quedan patentes a través de los comportamientos de los niños, de la reproducción en las formas de relacionarse entre ellos, de cómo buscan y encuentran ciertas respuestas a las distintas situaciones de la vida, la manipulación, la crueldad, el egoísmo y las relaciones de poder violentas y asimétricas no son expresiones necesariamente originales de su niñez, sino que son también huellas y rastros de aquello que han aprendido de los adultos. Como afirma la psicóloga María Díaz Aguado, la violencia surge con frecuencia cuando el individuo o grupo que la utiliza carece de alternativas constructivas a través de las cuales resolver los conflictos y las tensiones que experimenta. La frustración, el enojo y el malestar son expresados mediante comportamientos hostiles por desconocimiento o escaso dominio de otras estrategias o recursos. Así, la crítica última de Rule of Rose apunta contra el adultocentrismo, tal y como remarqué anteriormente. Los vestigios de dolor que dejan los adultos sobre los infantes y los horrores que se imprimen sobre ellos impactan directamente en el nuevo mundo que crean aquellos niños, en la manera en que toman y se apropian de aquello que perciben. Esto no los hace menos relevantes o actores secundarios en el mundo o la sociedad que los rodea. Al contrario, como bien busca reflejar el juego, las consecuencias o las secuelas de las vivencias y acciones de la niñez pueden tener un alcance ilimitado en la vida de los individuos en sociedad. De allí se origina el aura oscura y la misteriosa tensión alrededor de los infantes en este título, precisamente de la forma ambigua e impredecible en que los niños pueden ser capaces de apropiarse de aquello que perciben o experimentan y cómo lo pueden devolver nuevamente al mundo. Las risas en los pasillos y en la oscuridad, las formas tétricas pero creativas de castigar a los convivientes y la amenaza constante que se asoma bajo sus intenciones imprevisibles definen a los niños como sujetos intimidatorios, peligrosos a la vista de cualquiera que debiera ponerse a su disposición. Rule of Rose, de esta manera, propone repensar las relaciones y conflictos tanto entre adultos y niños como también las experiencias al interno de la niñez, responsables de impactar sobre el mundo de los mayores de forma tanto inmediata como diferida en el tiempo. La continuidad biográfica de los grupos humanos y sus identidades deben ser pensados también teniendo en cuenta a los sujetos infantes. Esto es probablemente aquello que se rechazaba poner en discusión al momento de prohibir el juego en sus fechas de salida original, a mediados de la década del 2000, ya que la visión paternalista sobre los niños no debe ser cuestionada bajo ningún pretexto, siguiendo una lógica de poder adultocéntrica que busca ante todo priorizar la diferenciación generacional. Generar una imagen de la niñez no solo como conflictiva, sino también como activa socialmente y como un reflejo creativo de los horrores cometidos por los adultos, no es algo que se pueda aceptar fácilmente en un contexto cultural como el hegemónico occidental, ya que, como resalta la filósofa contemporánea Gayatri Spivak, en este se busca establecer al individuo adulto autoritario en el vértice de la producción de conocimiento y comprensión del mundo, descalificando y silenciando otros modos de pensamiento de tal manera que los dominantes sean los únicos reproducidos. Say where is my shame when I call your name. Rule of Rose ha sido un gran juego para su época. Ni su jugabilidad ni sus aspectos técnicos eran tal vez los mejores, pero su calidad artística y su propuesta arriesgada, atrevida e inteligente expresaban muchísimo más que tantas otras superproducciones de los últimos 20 años.
La polémica de la que fue objeto en sus días se basaba evidentemente en simples prejuicios ciegos, dogmáticos y superficiales, ya que el argumento principal de Rule of Rose trata ciertos temas asociados a la infancia, como muy pocos títulos lo han hecho alguna vez en toda la historia de los videojuegos. Esta obra pone en tensión ciertas relaciones complejas y conflictivas asociadas a la niñez, para demostrar cómo las mismas están intrínsecamente entretejidas a la forma de actuar y ejercer el poder de los adultos sobre los niños, marcando tendencias, pautas y categorías, que estos finalmente irán a reproducir, manipular o resignificar para sus propios fines. Los niños de Rule of Rose no son simples sujetos subsumidos, inocentes y crédulos, son calculadores, manipuladores y crueles. Y al mismo tiempo nos muestra el impacto a nivel individual, las secuelas que dejan sobre los sujetos, todas aquellas vivencias de la infancia, todas las relaciones y vínculos establecidos durante aquel periodo de vida, formando individuos adultos marcados para siempre. Nosotros jugamos al mito personal de Jennifer para poder ser testigos de las huellas de dolor que todo su contexto le ha ido dejando a lo largo de su infancia, para poder interpretar tanto su historia personal como el contexto social y grupal del que formaba parte. Un contexto social que se representa como cerrado, autoritario, prejuicioso, abusivo y violento, aunque siempre es válido aclarar, por las dudas, que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Si te gustó el video, el contenido, el abordaje o la temática, podés dejar algún comentario, darle like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y aún me encuentro trabajando en muchos otros videos. Muchas gracias por llegar hasta acá y adiós.